Este día en específico yo quiero hablar de un tema que para aquellas personas que tienen más de un año de estar en la iglesia, de alguna manera ya conocen acerca del tema. Solo que vamos a hablar cosas un poco más explicadas, un poco con más detalle, de un tema que para mí realmente es un tema que todos los cristianos en el mundo deberían de conocer, pero es una lástima que la teología humanista, que está muy dentro de las iglesias de hoy, está confundiendo más que ayudando al cristianismo, porque está centrando al hombre y no centrando al hombre en Dios, en Jesucristo. Por lo tanto, este tema es importante. Yo estoy convencido que es de Dios, porque el día de ayer comencé yo a hacer la enseñanza. A partir más o menos de las 6 de la tarde comienzo a hacer la enseñanza. Durante toda la semana Dios me muestra el tema, pero aproximadamente en la madrugada, cuando terminé de hacer la enseñanza de este día, ya cuando me dirigía a mi habitación a dormir, pues Dios me habló y me dijo: no vas a predicar de eso. Eso va a ser para tal día. Lo que había preparado, vas a hablarles de esto. Es un tema, como les digo, que algunos de nosotros conocemos, pero que ruego a Dios, como estaba hablando con una persona después del servicio, ruego a Dios que usted pueda encontrar las riquezas de volver a comprender esto o de conocer más acerca de esto. ¿De qué vamos a hablar? Que el ser humano es un ser espiritual. Vamos a hablar en este día por qué la Biblia dice que nosotros somos seres espirituales. ¿Por qué la Biblia nos enseña a nosotros que cada uno de ustedes son seres espirituales? Al entender que somos seres espirituales, no solamente vamos a entender el propósito de Dios de crearnos a nosotros, sino que vamos a entender por qué nosotros hacemos lo que hacemos, somos lo que somos y por qué estamos acá en la tierra todavía. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 de la manera siguiente: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, los seres humanos, somos seres tripartitos. Tenemos tres partes, dos de ellas que son indivisibles, son una sola. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, obviamente, es lo que nosotros vemos y conocemos. Voltea a ver al que está a su lado. Pregúntele su nombre. ¿Cómo se llama? Pregúntele. Conózcalo. Y si le gusta, cuidado. Vea, conózcalo nada más. Solo su nombre, no el teléfono. Ok, va. Fíjese bien. Si usted me pregunta a mí, ¿cómo usted se llama? Yo le diría, Javier. La pregunta es, ¿este cuerpo que usted ve es Javier? No, es el cuerpo de Javier. Por ejemplo, supóngase que yo me corto los dos brazos y las dos piernas en este momento. ¿Dejaría de ser Javier Domínguez? No, porque mi cuerpo no es Javier Domínguez. ¿Qué es Javier Domínguez? El alma. La Biblia dice que nosotros tenemos parte material y parte inmaterial. La parte inmaterial se compone del alma, espíritu, que son indivisibles, todo el tiempo están unidos, pero cuya función son totalmente distintas. Son diferentes. Y nosotros hemos de aprender a entender que Dios nos creó como seres espirituales. Nosotros tenemos cuerpo y eso es fácil de entender porque lo vemos. Pero una de las cosas que nosotros de alguna manera aceptamos, porque obviamente lo vivimos día con día, es que tenemos alma. Lo interesante del alma es que el alma Dios la creó y la creó con objetivos específicos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Dios creó el alma? Dice la Biblia en Jeremías, capítulo 38, versículo 16, de la siguiente manera: y el rey Sedequías juró en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová, que ha hecho nuestras almas, que no te haré morir, ni te entregaré en mano de esos hombres que buscan tu vida. Vive Jehová, que ha hecho nuestras almas. El alma del ser humano la creó Dios. La pregunta es, ¿para qué Dios creó el alma del hombre? El alma del hombre, mi familia, así para poderlo entender muy claramente, muy fácilmente, es lo siguiente. Así como nosotros tenemos un oído con el cual oímos, un órgano llamado ojo con el cual vemos, de igual manera Dios nos proveyó de un órgano inmaterial con el cual nosotros nos comunicamos con este mundo. ¿Con qué mundo? Con este.
Ese órgano inmaterial es el alma. El alma se nos dio a nosotros para comunicarnos, para relacionarnos, para conocer y estar en contacto con este mundo. Y es que precisamente el alma tiene funciones que nos permiten eso. Por ejemplo, las 3 funciones básicas del alma, las 3 funciones son el pensamiento, los sentimientos y la decisión. Usted ahorita que está pensando, usted está pensando con su alma. Si usted está sintiendo con su alma. Claro que está involucrado el cuerpo, precisamente a través del cerebro y todo el sistema nervioso, lo sabemos. Pero el alma es lo que es el órgano, digamos así, inmaterial que Dios pone para nosotros comunicarnos mutuamente. Es que es importante entender esto. Cuando viene Dios y crea al hombre, ¿de dónde lo creó Dios? Adán. Del polvo, dice. ¿Sí o no? Lo formó del polvo. Pero él formando al hombre y al hombre completo, con cuerpo y con alma. ¿Con qué dije? Con cuerpo y alma. Agarrando al hombre completo, vino Dios y sopló aliento de vida. En ese momento que él sopló aliento de vida, nace el espíritu del hombre. Y por eso dice la Biblia, y vino a ser el hombre, ya formado, un ser viviente. Lo interesante es que nosotros, aunque sabemos que somos seres espirituales, pero nos olvidamos en el día a día de eso. Por ejemplo, yo les aseguro que ustedes hoy en la mañana, algunos de ustedes no estuvieron conscientes de que son seres espirituales. El día de mañana que usted esté en su trabajo, le aseguro que algunos de ustedes o estén en su casa, lo que usted haga, no van a ser conscientes de que son seres espirituales. Si tan solo nosotros entendiéramos que somos seres espirituales, nuestra vida misma cambiaría en el día a día. Pero somos más conscientes de que somos seres con alma o seres almáticos, lo cual no es malo. Pero el problema es que si nosotros solamente vemos esa parte del ser humano, vamos a vivir para eso, para el alma. Y es que, mire, el alma es importante totalmente si está en nuestra propia personalidad. Nuestro carácter se forma precisamente ahí. Por ejemplo, una función del alma, dijimos, es pensar. Nosotros pensamos con el alma, hasta la Biblia lo dice. ¿De verdad, pastor? Sí. Vamos a hablar del sentir, perdón. Cantares capítulo 1, versículo 7, ¿qué es lo que dice? Está aquí en la pantalla porque me interesa leer rápido esto porque la parte más importante es hablar del espíritu del hombre. Cantares 1.7 dice así, léelo. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. Oh tú a quien ama mi qué. ¿Con qué amamos nosotros? Con el alma. Con el alma que nosotros amamos. Es decir, nuestros sentimientos están dentro de nuestra alma. Es una función del alma. Mateo 26:38, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Aquí es Jesús hablando. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué es lo que estaba triste en Jesús? ¿Su espíritu? No, su alma. Porque nosotros sentimos con el alma. Una función del alma es el sentimiento del ser humano. Involucrado el cuerpo, sí, pero con el alma. Además de eso, el alma también, con el alma nosotros pensamos. Tenemos una capacidad de razonamiento. Obviamente está involucrado el cerebro como el músculo, como el órgano. Pero el órgano espiritual con el cual nosotros pensamos es el alma. Por eso es que dice el Salmo 139, versículo 14, dice así. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras. ¿Cómo lo sabemos que maravillosas son las obras de Dios? Y mi alma lo sabe muy bien. ¿Quién lo sabe? El alma. El alma de nosotros sabe las cosas, conoce las cosas. Proverbios 19:2 dice. El alma sin ciencia no es buena. El alma sin conocimiento no es buena. Es decir, es importante entender que con el alma sentimos, pero también con el alma pensamos. Ahora, también con el alma nosotros decidimos. La capacidad volitiva del hombre se encuentra en el alma. Usted decide en el alma. Usted decidió venir aquí en el alma. Usted decide, por ejemplo, ir a comer a tal restaurante después o a su casa o comer lo que usted quiera en el alma. Es por medio del alma que nosotros decidimos. Por eso es que dice la palabra en Job capítulo 7, versículo 15. Mi alma pues escoge la asfixia, la muerte, en lugar de mis dolores. Mi alma pues ¿qué? Escoge. Job 6:7 dice. Mi alma se niega a tocar estas cosas. Son para mí alimento repugnante. Mi alma se niega.
Primer libro de Crónicas 22:19. Dedicad pues vuestro corazón y vuestra alma a buscar a Jehová, vuestro Dios. Es decir, es importante entender que cuando Dios crea al hombre, lo crea con cuerpo, alma y espíritu. En Adán lo interesante es que vemos un ser perfecto. Todos los pensamientos de Dios, de Adán, estaban para cumplir la voluntad de Dios. Todos los sentimientos de Adán estaban conforme a lo que experimentaba de Dios. Por eso es que usted ve en Adán, antes de la caída, un hombre perfecto, un hombre que no tenía miedo, un hombre que se sentía seguro. Pero cuando Adán peca, el alma se distorsiona. Sus emociones son transformadas por lo que piensa. Como fue engañado en su mente, él creyó una mentira, sintió que tenía que tomar una decisión y esta decisión se le consideró pecado. Y cuando el hombre peca, automáticamente todas las emociones son trastocadas, automáticamente siente vergüenza. Le comienza a temer a Dios porque piensa, una función del alma, atrofiadamente acerca de Dios y le teme a Dios. Su hijo Caín mata a Abel, surgen las envidias, las enfermedades, los terremotos y sucede todo lo que conocemos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Adán peca, su alma fue atrofiada. ¿Por qué? ¿Por qué cambió, o más bien dicho, por qué se desfiguró estas funciones del alma? Porque algo que pasó es que Adán no murió, no desapareció su alma, sino que lo que murió no fue físicamente, sino murió una parte en él que es espiritual, que es el espíritu del hombre. Lo que sucedió es que él entró en una muerte espiritual. Cuando el hombre entra en una muerte espiritual, el alma se descompone, se corrompe. Por eso es que nosotros, todos los seres humanos en esta tierra, venimos con problemas y nacemos con problemas. De repente sentimos envidias, celos, llanto, soledad, alegría, molestias. Lo único que puede realmente sanar al hombre en esas áreas, si podemos ocupar esa palabra, es que el hombre regrese a su estado original. ¿Y cuál es su estado original? Vida en el Espíritu. Por eso es que vino Jesús al mundo. Jesús no vino a resolver sus problemas personales. Jesús dijo él en Mateo 10, vino a darle vida y vida en abundancia. Porque lo que el ser humano necesita es vida. Cuando viene Jesús, Él nos da vida. Pero ¿dónde nos da vida, mi familia? En la carne. No porque ya tenemos vida ahorita. Lo da en el alma. No porque tenemos personalidad ya. ¿En dónde nos da vida Él? En el Espíritu. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Cuando un cristiano entiende de esta manera las cosas, entonces comienza a comprender entonces que lo más importante de su ser no es su cuerpo, no es su alma. ¿Qué es lo más importante? El Espíritu. Porque es ahí donde mora Dios. Nosotros los cristianos estamos tan acostumbrados a hablar acerca del mundo en general que pensamos que Dios vino a mejorar nuestra alma, o a apaciguar nuestra alma, o a sosegar nuestra alma. Claro que nuestra alma va a sentir paz, va a sentir gozo, pero como un producto de la vida del Espíritu que hay en nosotros. ¿Me estoy dando a entender, mi familia? Por eso es que nosotros, los seres humanos, principalmente los cristianos, debemos de comprender que si hay algo que nosotros debemos de cuidar es nuestro espíritu. Es que el espíritu del hombre, Dios lo creó. No estoy hablando del Espíritu Santo. Cuando hablo de espíritu, hablo del espíritu del hombre. Dice Zacarías capítulo 12, versículo 1 de la siguiente manera. Profecía, palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. ¿Dónde está el espíritu del hombre? Dentro de nosotros. Quiero que entendamos algo. Esto de entender la diferencia del alma y del espíritu es crucial para usted. Es tan crucial que por eso Dios dice, Jesús dijo, que la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 4, dice que la palabra de Dios es viva y es ¿qué? Eficaz, más cortante que una cola de gallo, señores. Es más cortante que una espada de ¿qué? De doble filo. Pero ¿por qué es más cortante? ¿Qué es lo que Dios quiere cortar con la palabra?
Y dice que corta y que se profundiza ¿hasta dónde? Hasta cortar la coyuntura de los tuétanos. Y luego hace la figura y explica qué significa la coyuntura y los tuétanos. Dice que penetra hasta partir el alma y el alma del espíritu. Lo separa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted logre vivir entendiendo. Por eso le dice después, inmediatamente en el mismo versículo, dice que nos ayuda, ese partimiento nos ayuda a discernir lo que proviene de nuestro pensamiento versus lo que proviene de nuestro corazón, incluyendo parte del espíritu. Es decir, que Dios de alguna manera nos está diciendo que si nosotros nos acostumbramos como cristianos a satisfacer los deseos de nuestra alma, porque pensamos que eso es el cristianismo, en lugar de fortalecer el espíritu, lo vamos a debilitar. Y en lugar de decir que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, estamos viviendo bajo la voluntad de nosotros mismos. Porque usted debe entender que el alma no fue hecho para comunicarse con Dios. Nadie puede conocer a Dios por su alma únicamente, necesita del espíritu. El espíritu es el órgano inmaterial que Dios puso en nosotros, pero para conocerlo a Él, para hablar con Él. El ser humano sin espíritu es un animal. Entiéndalo. El ser humano sin el espíritu vivo es un animal. Y no se ofenda conmigo por eso. Es más, hasta la ciencia lo corrobora. ¿Dónde nos colocan a nosotros según la clasificación? ¿En qué reino? Voltea al que está a su lado. Dígale, tú perteneces al reino animal. Dígale. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos diferencia, escuche esto, lo que nos diferencia de los animales es el espíritu. Por eso es que usted no ve ¿cuándo usted ha visto un perrito adorando? ¿Verdad? Usted nunca ha visto un mono, vea, haciendo un altar, vea, encendiendo una velita. ¿Por qué? Porque no tienen espíritu, no son seres espirituales. El hombre sí. Lo que diferencia al hombre del animal no es el alma, porque los animales tienen alma. ¿O no sabía que tenían alma? Tienen alma, pero no tienen espíritu. Por eso es que hay personas que no entienden que cuando un animal muere, no se va al cielo. Ay, se me murió Pancho la tortuga. Pero yo sé, Panchito, que en el cielo te voy a ver con mi rey. No. En el cielo de los cielos, que es un lugar creado por Dios, que es espiritual, donde está el trono de la gloria de Jesucristo, no va a haber animales. Porque los animales no son seres eternos. Tienen alma, sí, pero no tienen espíritu. Por eso es que, mire, cuando usted cuida su alma, ¿cómo se está comportando? ¿Cómo un qué? Díganlo, ¿cómo un qué? Animal. Como un animal. Animal. Como un animal. Y nosotros muchas veces, todo el tiempo, lo que más hacemos como cristianos es cuidar nuestra alma. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 10 también. Él dice que aquel que guarde su vida en este mundo, ¿qué va a pasar? La perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de él, ¿qué? La ganará. Esa palabra vida ahí es psique. No está hablando de la vida espiritual del creyente, está hablando del alma. Porque a Dios quiere usted entender que todo lo que nosotros acumulamos en nuestra alma, nuestro carácter, nuestra personalidad, eso es un estorbo para Dios. Ese es el viejo hombre. Por eso es que Dios no trata de cambiarlo a usted. Él le da una nueva vida. Porque usted y yo no servimos para nada. ¿Entiende usted eso? No servimos para nada. Pero nosotros no, queremos mejorarnos. Queremos mejorar nuestra mente. Mire, no hay problema. No hay problema con que usted... Hay un problema con que usted estudie. ¿Es pecado estudiar en esta vida? No, si puede, por favor, hágalo. Pero entienda que estudiar, que trabajar... Es más, ¿es malo trabajar? Bueno, depende, para algunos, vea. Pero es que la Biblia dice que el que no trabaje, que no se harte, pues va. O sea,
No, en serio, o sea, que no coma pues. O sea, ¿es importante el trabajo, sí o no? Claro que sí. Por eso que los haraganes son duramente reprendidos por Dios. ¿Qué tal? ¿Y tu hijo? ¿Y tu hija? No, bien, pastor, ahí está mi niño en la casa. Ay, ¿qué edad tiene ya? 35. El niño es hipóteta. ¿Y qué hace? Nada ahí, lavando los trastos, lo tengo ahí. Al haragán Dios lo reprende. ¿Por qué? Porque es una vida del alma, no es una vida espiritual. Usted puede alimentar su mente, por favor, hágalo, está bien, pero entienda que el reino de Dios no pertenece a este mundo. Usted lo que está haciendo es ser más importante en este mundo, pero no está haciendo nada por su espíritu. No está acumulando nada en el cielo, nada. Pero, pastor, al ser buen papá me gano una corona. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, pero al ser un buen esposo, una buena esposa, ¿verdad que hemos ganado alguna corona? Parece, pero no. Por aguante, pero no. No existe. Coronas por aguante, no existen. No hay premios, porque eso es algo de este mundo. Es que lo que pasa es que nosotros, como no entendemos la diferencia entre espíritu y alma, nosotros pensamos que la vida que tenemos es la vida cristiana, pero no. Es una vida almática de animales. ¿Qué es lo que hace un animal en el día? Se levanta. ¿Qué hace después? Va a hacer sus necesidades como animal. Come, se harta. ¿Y qué hace después? Duerme panza arriba. Cualquier parecido, purita coincidencia, ¿verdad? De repente usted le pone un juguetito y juega. La tele, ¿verdad? Si usted lo pone a correr, va a correr. Si lo pone a trabajar, va a trabajar. Pero esa es una vida de perros. Por eso es que Dios nos dio espíritu, para conocerlo a Él. Por eso es que la Biblia dice en 1 Corintios que se siembra cuerpo animal, pero se cosecha ¿qué? Cuerpo espiritual. Porque somos animales. Somos animales en nuestro funcionamiento. Por ejemplo, una vez más, usted no sabía que los animales tienen alma. Los animales piensan. Sí, claro. Firulais, vení. ¿Verdad? Los animales, ¿acaso no tienen sentimientos? ¿Cuántos de ustedes han visto un animal resentido con usted, un perrito? ¿Sí o no? ¿Ah? Se resienten. Se resienten. Se enojan, ¿sí o no? Trata de tocarle la comida a un perro, ¿qué hace? ¿Ah? ¿Su marido qué hace cuando trata de tocar la comida? ¿Su marido qué hace? ¿Ah? ¿Entiende que lo único que nos diferencia con los animales es el espíritu? Pero ¿qué es lo que nosotros más cuidamos? Lastimosamente, el alma. Entonces cada día somos más animales que el día anterior. Y venimos a la iglesia, oramos al Señor, cantamos alabanzas, ayunamos, pero no nos damos cuenta que en nuestro actuar diario, por lo que creemos, alimentamos más el alma que el espíritu. Por eso es que estamos hablando de esto. Porque usted va a entender que usted es un ser espiritual. ¿A qué me refiero con que usted es un ser espiritual? Usted es un ser eterno. Dios es espíritu, dice la palabra. Y Él anda buscando que los que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Dios no anda buscando que le adoren en el alma, es en el espíritu. Pero si usted no entiende que tiene espíritu y cómo cuidar su espíritu, ¿cómo lo va a adorar en espíritu a Dios, que es espíritu? Nosotros muchas veces lo adoramos en el alma, por eso es que Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, el espíritu involucrado, está lejos de mí. ¿Entendemos, mi familia? Por eso es que nosotros, si de algo tenemos que aprender en la vida y mantener todo el tiempo consciente, es que somos seres espirituales. Y así como el alma tiene sus funciones bien específicas, así como nosotros desarrollamos nuestra personalidad en el alma,
también el espíritu tiene funciones. Dios no los dio con propósito. No es que Dios puso el espíritu por ponerlo. ¿Para qué nos sirve el espíritu? Y esto sería bueno que usted lo aprendiera o lo apuntara o que vea cómo hacerlo, tatúa esto. Pero por favor, no lo olvide. Una función del espíritu es ser la morada de Dios. Dios mora, pero en su espíritu. Apréndalo, por favor, reconózcalo. Efesios 2:22, que es lo que dice. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Precisamente, Dios mora en nuestro espíritu cuando nuestro espíritu es regenerado, se nos da vida en nuestro espíritu. En Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, él le dice que el que no nace del espíritu no puede ver a Dios. Le viene Nicodemo y le dice, pero ¿y cómo es posible alguien nacer? Le dice. Y viene Jesús y le dice, lo que es nacido de la carne siempre va a ser ¿qué? Carne. Pero lo que es nacido del espíritu, ¿en qué se convierte? Es espíritu. Es espíritu. Por lo tanto, usted no puede vivir de ambas maneras. Usted tiene que darle la prioridad a la vida espiritual. Es lo más importante para usted. Cuide su espíritu. Porque es la morada de Dios. Mire, Dios no mora en su cabello. Dios no mora en su placa. ¿Se imagina usted que mora en la placa? ¡Ay! Se me fue Jesús. O sea que aquellos que están pelones, si Dios morara en su cabello, olvídese, sin Cristo. ¿Dónde Dios mora? En el espíritu. ¿Pero qué es lo que más cuidamos? El alma. ¿Es malo cuidar el alma? No, por favor, no me malinterprete. Usted, escuchen lo que voy a decir. Usted debe de cuidar su alma. Pero por encima de cuidar su alma, ponga la vida del espíritu. Si usted descuida su alma, entonces no se está amando a usted mismo. Si usted no cuida su alma, entonces usted va a tratar mal a todas las personas. Pero lo más importante es cuidar el espíritu. Porque ahí mora Dios. ¿Cuál es otra función del espíritu? Estamos hablando de las funciones. Otra función del espíritu es ser templo de Dios. 1 Corintios 3:16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué significa que somos el templo de Dios? Que es ahí donde nosotros le adoramos. Es ahí donde Dios se manifiesta. Es donde Él manifiesta su presencia. Por eso es que Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es ese espíritu. Y que Dios y que los que le adoran deben de adorarlo ¿cómo? En espíritu y en verdad. A Dios le adoramos desde nuestro espíritu, no con nuestra alma, desde nuestro espíritu. Y cuando sale del espíritu la adoración, involucra el alma, pero nace del espíritu. Por eso hemos de cuidar el espíritu. ¿Usted cree que no es fácil manipular las emociones en una predicación? Claro que sí. Cuide su espíritu. No juegue con su espíritu. ¿Sabe que nadie puede cuidar de su espíritu más que usted mismo? Yo no puedo cuidar de su espíritu. Yo le proveo a usted de herramientas. Le doy palabra. Pero el único que puede creer o no en la palabra es usted. Yo no puedo creer por usted. Es usted el que debe de creer. Ahí están pidiendo que todas las iglesias nos juntemos a orar. Excelente, vamos a orar. Ayunemos, ayunemos. Salgamos a la calle a predicar, salgamos a la calle a predicar. Pero cuando toda la iglesia evangélica se va a arrepentir de esto que les estoy diciendo, de adorar hombres, de no cuidar su espíritu. El problema no es la oración. El problema es el corazón del hombre que no le teme a Dios, está jugando con Dios, no cuidan su espíritu. Se corrompen todo el tiempo. Queremos que nosotros los pastores les prediquemos como animales. Siéntate, levántate, haz popó allá. Y si no, perro malo. Corre, muerde. Cuida a tus cachorritos, haz esto. Decí, hurra, hurra. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Hasta con el nombre de Jesús jugamos. ¡Achí! ¡Salud! ¡Jesús! Ya no tenemos temor de Dios. No cuidamos nuestro espíritu. Pero es que no entendemos que ahí donde Dios mora. No es en la mente, mi familia. A usted se le dio la mente de Cristo. Él no mora en su cerebro, Él mora en su espíritu. Lo que hace el espíritu es dominar el alma, debe de controlar el alma, debe de hacerla su esclava. Por eso es que debe de cuidar su espíritu. No, y lo más triste que ayer fuimos con mi esposa a la librería. Mírale, tenemos el último disco del fulano este que le digo. Entonces mi esposa le dice, no, gracias, no me gusta. Casi un infarto era el tipo. No, de verdad dijo, es la primera. Hizo un escándalo el muchacho. De verdad hizo raro, porque un escándalo. Como que fuera algo del maestro, pues porque quizás hijo, pariente, yo no sé. No, serio, porque fíjese, es que gritó. Dijo, ¿qué? Primera persona cristiana que conozco que no le gusta la música de él. Entonces mi esposa bien correcta le dijo, no, mire, la música es bonita, la letra no es bíblica, es desastrosa, le dijo. Y yo cuido mi espíritu, le dijo. ¿El tipo? Mire, quiero que entienda algo. Nosotros desde el púlpito no hablamos de iglesias. Pero pastor, ¿por qué está hablando de eso? Porque ¿quién quita? Yo no sé. Yo no sé, pero aquí lo hemos vivido. Que queremos conocer a una persona y después se convierte en falso maestro. ¿Sí o no? Los que tenemos más de 7 años en esta iglesia, ¿sí o no? Queremos conocer a alguien y se convierte en falso maestro. Pero él está enseñando herejías y yo como papá suyo tengo que enseñarle a usted. Él como pastor puede ser excelente persona. No lo sé ni lo puedo juzgar. Yo estoy juzgando lo que aquí pasó en El Salvador. Y lo que yo escucho en las canciones. Y eso es un ejemplo. Mire, yo no quiero hablar de eso. Ese es un ejemplo. Lo que estoy tratando de decir es que hay muchas cosas. ¿Qué es lo que usted lee? ¿Cómo alimenta su espíritu? ¿Cómo cuida su espíritu? Usted es templo de Dios, ¿sabía? Cuide su espíritu. ¿Sabe por qué Dios nos dio espíritu a nosotros también? Para ser uno con Él. Una función del espíritu es esa. Unirnos a Dios. 1 Corintios 6:17 dice. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Pero el que se une al Señor es un ¿qué? ¿Un solo qué? Espíritu. ¿Entiende usted este gran misterio? El que recibe vida en el espíritu viene a ser un solo espíritu con Dios. Porque Dios, ¿por qué? Porque Dios es ¿qué, mi familia? Dios es espíritu. Y lo que Él deposita en nosotros es de Él mismo, no es otro espíritu. Por lo tanto, nos hacemos uno con Él en el espíritu, no en la carne, en el espíritu. Otra función del del espíritu, ¿sabe cuál es? Discernir las cosas espirituales. El discernimiento no es una función de la mente. La gente piensa que es una función de la mente. No, una función del espíritu. Dice la palabra en 1 Corintios 2:11 en adelante. Léelo, por favor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué, mi familia? Para que sepamos, con nuestro espíritu obviamente, lo que Dios nos ha ¿qué? Concedido. Es decir,
por más que usted lea libros, por más que usted estudie teología, por más que usted estudie doctrina, lo único que a usted le muestra lo que Dios le ha concedido a usted en Cristo Jesús es el Espíritu. Por eso es que usted puede estudiar cosas con su mente y nunca comprender a Dios. El pastor Manuel Valle me cuenta, esa historia, esa anécdota me fascina porque describe muy bien lo que pasa. Un compañero de él en la carrera, cuando él sacó su licenciatura en teología, en la universidad, me cuenta que llegó un amigo, o sea, una persona ahí, un compañero, y que él era el cristiano típico, ¿verdad? Con manga larga, ¿verdad? Corbatita, ¿verdad? Y todo, tranquilito, al inicio de carrera. Después creo que fue maestro, ¿verdad? Fue maestro de teología y todo. Al final, simplemente cuando un día lo vio a él con sus amigos, les dijo, hey, ¿qué onda ustedes? Les dijo, y todavía creen en Dios, pues, les dijo. Profesor de teología. ¿Y todavía creen en Dios ustedes? No me digan que andan creyendo en esa onda que Dios. No, hombre. Aquí solo estamos nosotros. Una vez más le digo, lo que pasa es que las cosas de Dios no se conocen con la mente, se conocen con el Espíritu. Y si usted no cuida su espíritu, usted va a tratar de comprender a Dios con su mente y se va a frustrar, se va a ir de la iglesia. Dios no me ama, Dios no me ama. No va a entender por qué los procesos, por qué el quebrantamiento, por qué el sufrimiento. No se va a gozar en el sufrimiento. Se va a andar quejando. Pero si usted conoce la vida en el Espíritu, va a discernir las cosas que Dios le da. Va a entender en su espíritu, no en su mente, en su espíritu, que todas las cosas ayudan para bien. Todo. Por eso le digo. Es que mire, 1 Corintios dice, por ejemplo, 1, que a Dios le plació en su propia sabiduría que nadie le conociese a Él por sabiduría humana. Va. No es por teología, pues va. La teología es una ciencia, ¿sabía usted? No es por sabiduría humana, no es por doctrina que se conoce a Dios, es por el Espíritu. Por lo tanto, por eso es que dice Jesús, el que no tiene al Hijo, señores, no tiene la vida. Usted puede tener mucho conocimiento y experiencia de vida, pero si no tiene a Cristo en su espíritu, usted está muerto espiritualmente. Y nunca va a poder conocer a Dios, jamás, aunque practique religiones pseudocristianas. Cuide su espíritu. Por eso es que, mire, otra función, por ejemplo, del espíritu es ministrar a Cristo. Usted ministra a Cristo a otras personas en el espíritu, no con su mente. Si usted trata de ministrar a Cristo con letra, eso va a matar a la persona. Pero si usted ministra con el espíritu, eso va a ayudar a la persona. 2 Corintios 3:6, ¿qué es lo que dice? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Mas el espíritu qué? Vivifica. Por eso es que usted debe, y siempre lo digo, asegúrese por favor de asistir a una iglesia donde le prediquen acerca de Jesús. Porque si desde el púlpito el pastor todo el tiempo o por mucho tiempo pasa predicando cómo mejorar su matrimonio, cómo usted puede mejorar su vida, cómo ser la mejor mamá o papá del mundo, cómo ser el mejor hijo del mundo, le está predicando como animal para su alma. Porque no somos ministros del alma, no somos ministros de la letra, somos ministros del espíritu. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Él es, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, que Él vino a ser, después de resucitar, espíritu vivificante para nosotros. Usted no puede jugar con su espíritu. Muchas personas van a las iglesias porque siguen personas, porque siguen pensamientos.
Usted debe de estar en una iglesia porque le predican de Cristo, porque le alimentan su espíritu. Pero eso no es fácil escuchar. Somos tan arrogantes que decimos, sí, pastor, está bonito, pero no, yo estoy bien ahí. Como animal. Está ahí, pero como animal. Cuide su espíritu. ¿Sabe que nosotros servimos a Dios en el espíritu? Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Uno le sirve a Dios desde el espíritu. También nosotros amamos, dominamos nuestra alma y actuamos espiritualmente con poder por medio del espíritu. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué, mi familia? Poder, amor, el dominio propio, el amar a una persona. Estoy hablando del amor bíblico, el amor espiritual, el amor ágape. Y tener poder viene del espíritu, es una función del espíritu. Por eso es que cuando la Biblia habla del amor se refiere a dar la vida por otras personas, no habla de sentimientos. Glorificar a Dios lo hacemos a través del espíritu. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Pastor, por ahí dice el cuerpo, claro, porque recuerde, si nuestro espíritu domina el alma domina el cuerpo. Y manifestamos con nuestro cuerpo adoración a Dios. Se ve que es a través del cuerpo, pero viene como base ¿de dónde? Del espíritu. Nosotros adoramos a Dios precisamente en el espíritu, Juan 5. Y nosotros gobernamos la carne con el espíritu. Mire, y quiero aclarar una cosa. En Gálatas 5, cuando dice, andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, ese espíritu, la palabra espíritu ahí, no es el Espíritu Santo. Ahí nunca habla del Espíritu Santo esa palabra. Aún en las raíces griegas. Ahí está hablando del espíritu humano, ya regenerado. Es decir, que si usted y yo andamos en el espíritu ya regenerado, o sea, obedecemos la voz de Dios que está en nosotros, entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Pero pastor, si todas estas son las funciones del espíritu y son importantes, ¿qué tenemos que hacer con el espíritu? Cuidarlo. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 15 al 16, dice así. ¿Acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el único? El único es Dios, ¿verdad? Sigue. Una descendencia consagrada a Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Dígale que está a su lado. ¿Tienes tu vida consagrada a Dios? Ahora, fíjese bien. Dios demanda de usted y de mí y de nuestros hijos una vida consagrada a Dios. ¿Pero qué es consagrar nuestra vida a Dios? ¿Es acaso venir aquí delante del altar, hincarnos y decirle, sabes qué, Señor, quiero decirte que ya reconocí y quiero consagrarme a ti, Señor, quiero decirte que, ay, Padre, perdóname, yo me consagro a ti, Señor, gracias por haberme rescatado. Mire, eso está bien, o sea, no hay problema. Un corazón contrito y humillado, qué bueno. Pero ¿qué mantiene su compromiso con Dios? ¿Qué mantiene su consagración a Dios? Su espíritu. Mire, ¿qué es lo que dice la palabra? Guardad pues dice, ¿qué es lo que demanda el único? Una descendencia ¿qué? Consagrada. Pero entonces, ¿cómo se consagra una persona? Guardaos pues ¿qué? Vuestro espíritu. Cuide su espíritu. Cuide su espíritu. La pregunta es, pastor, entonces, ¿cómo cuidar nuestro espíritu? Pues, pastor, diga conmigo, yo debo cuidar de mi espíritu. Diga, iglesia, todos juntos digan, yo debo cuidar de mi espíritu, porque nadie puede cuidar de él excepto yo mismo. Entonces, entendiendo esto, ¿cómo nosotros cuidamos nuestro espíritu, pastor? En primer lugar, algo muy simple. Ore para su espíritu. Ore en el espíritu. En Efesios usted puede encontrar, capítulo 2, en adelante, 2 oraciones importantes que pueden servir como un modelo del apóstol Pablo, en donde él nos enseña de alguna manera,
Dios nos enseña a través de esas oraciones reales que Él hizo, que dejó escrita Dios ahí, donde Él ora por el espíritu de nosotros. Es que una persona debe de orar por su espíritu. Yo no sé usted por qué ora, pero créame que usted debe de orar por su espíritu. Usted decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo te pido que mi espíritu te anhele siempre, que mi espíritu te adore, que mi espíritu te conozca a ti, que mi espíritu no se contamine. Señor, ten misericordia de mí. Usted ve a los salmistas hablándole a su alma. Usted nunca ha visto eso en los salmos. Oh alma mía, alaba al Señor. ¿Sí o no lo ha visto? Pues quiero que entienda que usted debe ordenarle lo mismo a su espíritu, ahora que tiene espíritu. Ore por su espíritu. ¿Por qué usted ora? ¿Por pisto? ¿Por compañero de vida o compañera de vida? ¿Por su empresa? ¿Por sus hijos? ¿Por su matrimonio? Todo eso son cosas de este mundo. Pero el reino de Dios no es de este mundo. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Frente a Pilato lo dijo. ¿Eres rey? Sí, para eso he nacido, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ahorita mismo todos mis discípulos no hubieran permitido que estuviera aquí. Pero como mi reino no es de este mundo, debo de morir. Pues quiero que entienda algo, mi familia. Después de orar, lo segundo que usted tiene que hacer para cuidar de su espíritu es morir. Es hacer morir las obras de su carne, los deseos de su alma. Es hacer de los deseos de su alma la segunda prioridad o la tercera prioridad de su vida. La primera, siempre Cristo. Siempre la voluntad de Dios. Lo que Dios diga, eso voy a hacer, porque le amo. Y lo tercero, que es lo más importante, coma, y como lo dije hace días, arte palabra de Dios. Coma mucha palabra de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente cuidar nuestro espíritu tiene que ver con comer de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos trajeron Biblia? Acompáñenme a Juan capítulo 5 todos. 6. En Juan capítulo 6, uno de los capítulos más importantes de la Biblia, Jesús dijo algo muy importante. En el versículo 26 de Juan 6, Evangelio de Juan, dice Jesús, versículo 26 y versículo 27, dice: Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y quién es el digno de darnos esa comida? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Y cómo se llama el Hijo del Hombre? ¿Cuál nombre se le dio al Hijo del Hombre? Jesús. Quiero que entienda esto. La Biblia dice: cuiden su espíritu. ¿Cómo? Trabajen por la comida. No por la comida que perece, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Trabajen, esfuércense, gasten sus energías en comer la palabra. Aquella palabra que a vida eterna permanece. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que es una palabra que permanece. Porque cuando usted come esa palabra y obedece esa palabra, los deseos de su alma y de su carne minoran, son gobernados, son dominados. Usted puede tener un matrimonio feliz, excelente. Más, busque ser un excelente padre de familia, busque ser una excelente madre de familia. Pero no olvide de su espíritu, que es lo más importante, porque es lo único que usted se lleva al cielo, su alma y su espíritu. No las relaciones.
Qué importante es comer. Por eso es que en este mismo capítulo, ahí mismo en Juan capítulo 6, luego viene Dios y comienza a hablar acerca de que Él es el pan de vida. Esta comida, Él es la comida de Dios para nosotros. Él mismo se llama el pan de vida. Por eso es que en Juan, léeme por favor ahí mismo en Juan 6, vámonos de un solo al versículo 53. Dice así. Jesús le dijo: de cierto os digo. Bueno, perdón, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Sabe usted que esta es la misma contienda que hay hoy en día? Pastor, pero ¿cómo es posible que solo Jesús? Pastor, ¿por qué no predica de cómo, pues sí, no sé, cómo tener sexo con mi esposa? Ya me lo han dicho, fíjese. De cómo tener el matrimonio sin mancilla, pastor. Y es la misma contienda de hoy en día. ¿Por qué solo Cristo, pastor? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Y usted es un ser espiritual que debe cuidar su espíritu. Fíjese que dice Jesús. Jesús le dijo ante esta pregunta: de cierto os digo, si no coméis la carne, o sea, viene a reafirmar otra vez, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y es que a Jesús, después de esto, los discípulos pensaron que le estaba predicando canibalismo o vampirismo, y se le fueron los discípulos y solo quedaron los 12 originales. Y es interesante porque se ofendieron. Fíjese bien, versículo 60 dice: al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Sabe usted que hoy en día es lo que está pasando en las iglesias? ¿Usted cree que no ofende cuando vengo yo y le digo a una persona: ¿qué estás leyendo? Ah, mire, pastor, este libro. Señor, quiero ver de qué trata. Mira, pero esto no es tan bueno para ti. Yo le pregunto: ¿ya te leíste el evangelio? Los 4 evangelios. No, pastor, este libro está más chivo. Es que este me ayudará para cómo crear a mis hijos. Mire, una vez más se lo voy a repetir. Ni el doctor Dobson, ni Jonathan Edwards, ni John Piper, ni Javier Domínguez, nadie de nosotros tiene palabras de vida eterna para su espíritu. Solo Jesús. ¿Por qué no come entonces a Jesús, mi familia? Hay que comer su carne y beber su sangre. Pastor, pero es que hasta los discípulos se confundieron. ¿Qué es eso de comer la carne y la sangre de Jesús? Es que debemos de hacerlo. Es que la carne y la sangre de Jesús es la palabra. Dice la Biblia que en el principio estaba el verbo de Dios, ¿verdad? El verbo era Dios, dice la Biblia, en Juan 1. Y que el verbo de Dios se hizo ¿qué? Carne. Usted tiene que entender que el cuerpo de Jesús, por eso era distinto en el sentido que su cuerpo es la palabra. Él vino, la palabra se hizo hombre. Por eso es que cuando Él muere y resucita, su cuerpo no podía haber corrupción. Usted nunca se ha preguntado por qué Él tuvo que resucitar, y una vez resucitado, Él mismo asciende con el mismo cuerpo. Es un poco diferente, glorificado, pero Él asciende con el mismo cuerpo y va a regresar por segunda vez con el mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque Él es la palabra, no puede corromperse. El cuerpo no podía corromperse como un cuerpo humano normal. Por eso Jesús dice: coman de mi carne, beban de mi sangre, porque Él es el verbo encarnado, Él es el logos de Dios, es la palabra. Pero nosotros no. Y nos ofende que nos digan eso. Nos ofende escuchar que solo Cristo.
que solo Cristo es la vida, que solo Él tiene palabras de vida eterna. Nos confunden muchas veces esas palabras. La gente se ofende por las cosas que dije, por ejemplo, del concierto. Eso ofende, yo sé que ofende, pero ofende tu alma, no tu espíritu. Tu espíritu se regocija en la palabra, se regocija en la verdad, adora a Dios en la verdad. Son nuestras propias tonterías animales que nos hacen pensar esas cosas. Por eso es que Jesús dijo: pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y viene y dice, reafirmando la confusión de ellos: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, oh mi Rey precioso. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, familia, esta declaración a mí me impresiona. Son de los pasajes que yo vuelvo a leer y vuelvo a leer. ¿A quién podemos ir? Dígame usted. Si solo Jesús tiene las palabras para nuestro espíritu. ¿Y por qué le damos tanta vuelta al asunto? Hoy en día la gente compra más libros cristianos que leerse la Biblia. Y un montón de pastores, su solución ante los problemas de la gente es: hermanito, léase la Biblia, léase el libro, le va a servir. No. O sea, le puede servir, qué bueno. Usted tiene que ver con un libro cristiano. Es la interpretación personal de una persona, del escritor, ante una situación específica que pasó en su vida. No son palabras de vida eterna, son interpretaciones de la que es palabra de vida eterna. Eso alimenta su mente, le ayuda a entender claramente. Yo no digo que la teología es mala. No teologizamos con el pastor Manuel, ¿sí o no? Hablamos un montón de cositas. Y estudiamos, tenemos el instituto, invitamos a la gente que estudie el instituto. Pero siempre le hacemos énfasis. Lo más importante es creer. La palabra es que, mire, es que sabe que usted no necesita entender la Biblia para usted vivirla. La Biblia no se nos fue dada para entenderla, se nos fue dada para creerla, es por fe. Después de creer en la palabra, nosotros podemos entenderla poco a poco, a medida que Dios nos vaya mostrando, a medida que vayamos estudiando. Pero hemos de creer la palabra. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban pequeños entendían por qué papá y mamá les decía: no toques ahí? Usted no entendía por qué le decía, tenía que obedecer y punto, pues. No era una cuestión que usted tiene que entender. ¿Y por qué? Porque yo digo, papá. Si no, hay papás que así dicen: vea, porque soy tu tata, hombre. No quieren dar explicaciones, tienen su derecho. Que no hay explicaciones, está bueno, pues. Viene el cipote y toca. Queda trabado ahí en el toma corriente. Ahí entiende por qué papá le dijo que no. Es igual con Dios en el sentido de que la Biblia se nos fue dada para conocer a Jesús. Hay muchas cosas que no vamos a entender por qué están aquí, pero hemos de creerlas, mi familia. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios no lo dice, yo no lo creo. Coma a Cristo, beba a Cristo. Coma la palabra, mi familia. Porque solo Él tiene palabra de vida eterna. Por eso es que usted debe de cuidar a su espíritu. Dice la palabra de Dios, y con este versículo concluyo, dice 2 Corintios 7:1, solo ponga atención, no está acá, dice así: así que, amados, pues puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuántos de aquí estamos conscientes que Dios nos ha dado grandísimas promesas? Dice, pues puesto que tenemos esas grandes promesas, escuche, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo, pastor?
perfeccionando la santidad que ya hay en nosotros, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Usted es santo, pero la santidad se va perfeccionando en la medida que usted se rinda a Jesús. Usted conozca a Jesús. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Pues? En conocer al único Dios verdadero y al Hijo al cual Él ha enviado. Por lo tanto, lo más importante para usted es darle vida a su espíritu por medio de Cristo y mantener esa vida por medio de Cristo, que es la palabra. Amén, mi familia. Amén.